viento caliente del verano barría las colinas de Israel, llevando consigo el olor de la tierra seca y la desesperanza. El reino de Israel, una nación rica en historia y fe, se encontraba ahora sumido en la oscuridad espiritual. El culto a Baal se había extendido como una enfermedad, y el culto al Dios verdadero, el Señor, parecía casi extinguido. En el palacio, el rey Acab, casado con la despiadada Jezabel, era el líder que, en lugar de proteger la fe de su pueblo, se inclinaba ante dioses falsos. Jezabel, en su sed de poder, trató de destruir a todos los profetas de Dios. La nación estaba sumida en el caos, y el silencio de Dios era ensordecedor. No hay lluvia, no hay fuego, pensaban los israelitas, caminando por las calles de Samaria como las sombras de un pueblo sin esperanza. Habían pasado 3 años desde que los cielos se habían cerrado, desde que la voz profética de Elías había clamado contra el pecado y la apostasía. La tierra estaba seca, el pueblo hambriento, y la desesperanza era una constante. Pero el vacío más profundo no era la falta de comida o de agua, era la ausencia de la presencia de Dios. En medio de este silencio mortal, Elías, el profeta de Dios, desafió el reinado de Ahab con un coraje imbatible. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más alto que cualquier discurso. Caminando por las calles de Samaria, su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos brillaban con una llama de fe indomable. No temía enfrentarse a los poderosos del reino. Ya no había tiempo para la mediocridad. La nación estaba dividida entre la adoración del Dios verdadero y los falsos ídolos que seducían al pueblo. Elías, con voz firme, gritó: «Vosotros que decís ser hijos del Dios vivo, pero os inclináis ante Baal, escuchad. El Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha cerrado los cielos. No responderá a vuestros gritos mientras sigáis pecando. Arrepentíos antes de que sea demasiado tarde». Pero, como era de esperar, el pueblo guardó silencio. Ya no se oía la voz de Dios, ni en el templo, ni en el altar, ni en las calles. Lo que quedaba era un pueblo alejado de su Creador, sin dirección, perdido en el abismo de la idolatría. Elías miró al cielo gris y sin vida. Sabía que, para que el pueblo despertara, sería necesaria una confrontación que mostrara de una vez por todas quién era el verdadero Dios. Ya no había lugar para la indecisión. La nación tenía que elegir Baal o el Señor. Y él, Elías, sería el instrumento de Dios para mostrar esa elección. En el horizonte empezaron a formarse densos nubarrones, como si el cielo reflejara la creciente tensión entre el bien y el mal. El pueblo de Israel, ya agotado por la sequía y el sufrimiento, se encontraba ahora en el epicentro de un conflicto espiritual. En el palacio de Acab, en Samaria, se dio la orden: «Traed a Elías ante mí». Pero Elías ya había desaparecido, como si estuviera siendo guiado por la mano invisible de Dios, buscando el momento oportuno para enfrentarse a la nación. El pueblo de Israel, dividido y aturdido, aún no sabía lo que estaba a punto de suceder, pero los rumores empezaron a correr. Elías estaba llamando a una confrontación, una batalla definitiva entre los profetas de Baal y él, el último profeta de Dios. Era una convocatoria pública. El Monte Carmelo, una colina que dominaba el paisaje, sería el escenario de la gran batalla espiritual. La noticia corrió como la pólvora, y multitudes de israelitas comenzaron a congregarse. Algunos estaban allí para apoyar a Elías, otros para ver el espectáculo. Las palabras de Elías resonaban en el viento: «Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, síganlo. Pero no podéis servir a 2 señores». En la montaña, los 450 profetas de Baal estaban preparados para el desafío. Vestían túnicas de colores, llevaban altares y ofrendas al Dios que creían que dominaba los elementos. Fue un espectáculo de pompa y misterio, con danzas y gritos mientras invocaban a Baal, pero el silencio en el cielo era absoluto.
No ocurría nada. El fuego no descendió. Elías se acercó al altar que había erigido en nombre del Dios de Abraham. Estaba tranquilo, con los ojos fijos en el horizonte, donde empezaban a formarse las primeras sombras del atardecer. El Ejid dijo, con voz firme e inquebrantable, ¿quién es realmente Dios? El verdadero Señor traerá fuego del cielo. El contraste no podía ser más claro. Por un lado, los profetas de Baal, con toda su teatralidad, invocando a un Dios falso. Por otro, un solo hombre, Elías, confiando en un Dios que no necesitaba espectáculo, sino fe auténtica. La tensión en el aire era palpable. Los israelitas observaban en silencio. Tenían el corazón dividido, un pie en la idolatría y el otro en el temor del Dios verdadero. La duda se cernía sobre todos los rostros. Hasta que el desafío no se cumpliera, nada más importaría. Elías miró al cielo y con voz fuerte y segura oró, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muéstrate ahora. Haz que todos sepan que tú eres el único Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y entonces, sin decir una palabra más, el cielo pareció temblar. Se formó una nube oscura, no como las tormentas habituales, sino con una fuerza sobrenatural. El suelo tembló y de repente un fuego divino descendió de los cielos, consumiendo el altar de Elías, el agua que lo rodeaba, e incluso la propia tierra que rodeaba el altar. El fuego era tan intenso que lo quemó todo, dejando solo un rastro de ceniza. El silencio que siguió fue absoluto. Los profetas de Baal se quedaron paralizados, con los rostros pálidos por el miedo y la vergüenza. Pero el pueblo de Israel, finalmente despierto, cayó de rodillas exclamando, «Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios». La escena del Monte Carmelo fue surrealista. El fuego divino, con su intensidad y poder, consumió todo lo que había en el altar de Elías. El pueblo de Israel, atónito y tembloroso, miró al cielo, todavía reverberante por la energía sobrenatural que acababan de presenciar. El trueno resonaba como un rugido y la tierra aún parecía arder, aunque el fuego había desaparecido. El silencio flotaba en el aire, solo interrumpido por la respiración agitada de los israelitas. Algunos, aún de rodillas, susurraban palabras de arrepentimiento. Otros, con los ojos llenos de lágrimas, se dieron cuenta por fin de lo que habían hecho. Habían seguido a Baal, un dios falso, durante tanto tiempo, pero en ese momento, el verdadero Dios de Israel se mostró claramente, con un poder abrumador, no solo para derrotar a los falsos profetas, sino para restaurar la fe del pueblo. Elías, de pie ante el altar ahora consumido por el fuego, se volvió hacia la multitud. Su mirada penetrante recorrió los rostros atónitos que ahora presenciaban la gloria de Dios. No necesitó palabras grandilocuentes, solo una frase breve, cargada de autoridad y verdad. Ahora elegí del camino de la vida. Las palabras resonaron en la mente y el corazón de los israelitas. Pero la victoria de Elías aún no era completa. Los 450 profetas de Baal, que habían sido desenmascarados de una manera tan humillante, se encontraban ahora en un estado de total desesperanza. No reaccionaron, no intentaron defenderse, porque sabían que la evidencia era innegable. El fuego del cielo había demostrado que el Señor, y no Baal, era el verdadero Dios. Elías, con la firmeza que solo un hombre guiado por el Espíritu Santo podía tener, ordenó a los israelitas, «Ahora actuad. No dejéis escapar ni a un solo profeta de Baal». Y así, el pueblo de Israel, guiado por el profeta, rodeó a los profetas derrotados y los llevó a la destrucción, cumpliendo la sentencia de Dios contra los que habían llevado a la nación a la idolatría. El cielo, ahora despejado de nubes, parecía reflejar la victoria del Señor. El sol, que ya empezaba a ponerse, iluminaba el monte Carmelo con una luz dorada, en señal de aprobación. La batalla espiritual había sido ganada. El poder de Baal,
que había sido adorado en Israel durante tanto tiempo, estaba ahora deshecho, como un sueño que se disipaba. Pero la victoria de Elías no supuso un alivio inmediato. El peso de la responsabilidad seguía recayendo sobre los hombros del profeta. Sabía que, aunque la idolatría de Baal había sido derrotada, era necesario restaurar los corazones del pueblo. El pueblo de Israel, que se había apartado de Dios durante tanto tiempo, necesitaba un cambio interno, una verdadera renovación espiritual. Elías, aunque victorioso, se retiró a un lugar aislado al pie del monte Carmelo, donde oró fervientemente. Sabía que aún quedaba un duro camino por recorrer, un camino que implicaba no solo la restauración de la nación, sino también la purificación de las almas de Israel. El profeta, una vez más solo ante Dios, intercedió por su pueblo, pidiendo perdón, misericordia y la restauración de la alianza. Mientras oraba, una ráfaga de viento pasó junto a él, seguida de un terremoto y finalmente un incendio. Pero Dios no estaba en el incendio, ni en el viento, ni en el terremoto. Dios estaba en un susurro suave y apacible. Elías, al oír ese susurro, supo que aunque el juicio era necesario, la verdadera transformación solo llegaría a través de la gracia y la misericordia divinas. Elías se levantó, sintiendo la presencia renovada de Dios, sabiendo que la obra no había hecho más que empezar. El pueblo de Israel había sido confrontado con la verdad, pero ahora les tocaba a ellos responder a la llamada de un cambio verdadero, de una vida de fidelidad al Dios que había demostrado su poder tan inmensamente. Después de la dramática derrota de los profetas de Baal, el monte Carmelo parecía finalmente encontrar la paz. Pero para Elías, la batalla estaba lejos de haber terminado. El pueblo de Israel había presenciado la manifestación abrumadora del poder de Dios, pero la verdadera transformación espiritual aún debía ocurrir. Era necesario que la tierra, devastada por la sequía y la idolatría, experimentara la sanación. De regreso al pie del monte, Elías, aún lleno de fervor, se arrodilló y comenzó a orar. El cielo, ahora despejado tras la explosión de fuego que consumió los altares de Baal, estaba silencioso, sin una sola nube a la vista. La sequía que había afligido a Israel durante tanto tiempo parecía interminable, como si incluso la propia tierra sufriera las consecuencias del alejamiento del pueblo de Dios. Pero Elías sabía que, para que la nación fuera restaurada, la lluvia llegaría como una señal de la misericordia de Dios, trayendo no solo agua, sino también una renovación espiritual. Elías ordenó a su siervo que mirara hacia el mar, esperando una señal. Oró, persistente e incansable. Durante 7 veces, el siervo regresó con la noticia de que no había ninguna nube en el horizonte. Pero Elías no se desanimó. Sabía que la palabra del Señor era fiel y confiaba en que el Dios que había enviado el fuego al monte ahora traería la lluvia. Finalmente, en la 8ª vez, el siervo regresó con una noticia diferente. Vi una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano que sube del mar. El corazón de Elías se llenó de esperanza. Sabía que esa nube, aunque pequeña, era una señal del cumplimiento de la promesa divina. Sin dudar, el profeta se levantó y dio órdenes inmediatas. «Prepárense, la lluvia está llegando», dijo a los líderes de Israel y a sus seguidores. El cielo, que antes parecía inmutable, ahora comenzaba a llenarse de nubes oscuras. El viento sopló con más fuerza y los truenos empezaron a rugir una vez más. El momento que todos temían, pero que Elías sabía que era necesario, estaba a punto de suceder. Y entonces la lluvia cayó. Primero, una ligera llovizna comenzó a descender, para luego convertirse en un torrencial aguacero que lavó la tierra. El pueblo de Israel, que había sufrido tanto con la sequía y los efectos de la idolatría, se reunió maravillado y agradecido mientras las aguas caían del cielo como una bendición divina. Era más que una simple lluvia,
Era el comienzo de la restauración no solo de la tierra, sino también del alma de Israel. Elías, con los ojos alzados al cielo, sabía que ese momento era el cumplimiento de una promesa de Dios, una promesa de misericordia y renovación. La lluvia lavó la tierra, y con ella, el corazón de un pueblo que finalmente reconocía al Señor como el único Dios verdadero. El renacimiento no llegaría solo con el agua del cielo, sino con el despertar espiritual que, una vez más, los invitaba a volver a Dios con todo su corazón. Elías, ahora agotado, miró al pueblo reunido. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El fuego había consumido el altar, pero la verdadera transformación debía surgir del interior de cada individuo. Se levantó y en medio de la lluvia declaró que la lluvia no solo regenere la tierra, sino también nuestros corazones. Que este sea el inicio de la verdadera restauración de Israel. Y mientras la lluvia seguía cayendo, Elías sabía que el pueblo de Israel había dado un paso decisivo en su camino de regreso a Dios. La lucha contra la idolatría no había terminado, pero el mayor enfrentamiento ya había ocurrido en el Monte Carmelo, y la victoria espiritual estaba finalmente al alcance de todos. Y así, la historia de Elías en el Monte Carmelo nos enseña una poderosa lección. Con valentía y una fe inquebrantable, Elías invocó el fuego del cielo, mostrando a todo Israel que solo el Señor es Dios. El altar consumido por las llamas fue la señal que despertó al pueblo, llevándolo a derrotar a los 400 profetas de Baal y a restaurar su alianza con el Dios verdadero. Fue un momento de victoria espiritual, pero también de renovación. Elías no solo presenció el poder de Dios, fue usado como instrumento para restaurar al pueblo. La lluvia, que finalmente descendió sobre la tierra seca, no fue solo un alivio físico, sino un símbolo de la gracia y la renovación espiritual que Dios ofrecía a su pueblo. Este es el mismo Dios que hoy desea restaurar nuestros corazones. Que el valor de Elías nos inspire a confiar en el Señor, incluso frente a las batallas más difíciles. Recordemos que el mismo Dios que respondió con fuego desde el cielo y trajo lluvia en medio de la sequía, sigue siendo poderoso para actuar en nuestras vidas. Él es el Dios que escucha nuestras oraciones, renueva nuestras fuerzas y transforma lo imposible en victoria. Confía en el Señor porque Él nunca falla. Y con este poderoso mensaje cerramos el video de hoy. Que estas enseñanzas transformen tu vida. Si este contenido tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que puede cambiar tu historia.